Buenos días, feliz y bendecido 2022 para todos los salvadoreños. Estamos seguros que este será un año que nos traerá muchos retos nuevos, pero al mismo tiempo nos traerá muchos éxitos y muchos resultados positivos para nuestro país. El Salvador tiene un futuro promisorio y estamos seguros que lograremos avanzar un paso importante en este 2022. Muchas gracias a todos. Y sin duda hemos avanzado muchísimo en el año 2021, secretario. Eso es muestra de lo que podrá ocurrir en el 2022. Por supuesto. Y realmente lo que es importantísimo hacer ver es que El Salvador ha sido uno de los países que más ha crecido en el 2021, pero sobre todo que la suma de los 3 años, 2019 al 2022, vamos a ser el segundo país con mayor crecimiento real en toda la región latinoamericana. Y eso es importante porque El Salvador no había estado en una posición como tal en los últimos, ¿qué diré?, 10, 15 años o quizás más. Vamos a tener un crecimiento del 4.6% en el 2022 y los números del Banco Central nos reflejan claramente que El Salvador está desarrollándose paulatina, positiva y aceleradamente. Porque no solamente hemos visto un crecimiento en importaciones, sino que hemos visto un crecimiento en importaciones de bienes de capital y en bienes intermedios, que son los necesarios para generar la producción. Entonces El Salvador tiene realmente un futuro claro y las políticas que ha implementado el gobierno del presidente Nayib Bukele han sido realmente importantes para lograr el despegue económico de nuestro país. Sí, definitivamente El Salvador tiene ventajas claras. La primera es que desde el inicio del gobierno del presidente Bukele hemos iniciado un trabajo para buscar convertirnos en un hub financiero regional. Hemos estado en permanente contacto con la banca nacional, con todo el sector financiero, para lograr generar el optimismo necesario para que se impulse esto. Indistintamente de lo trabajado con el BESIE, yo tuve la tremenda oportunidad de trabajar de la mano con Luis Rodríguez cuando era comisionado de proyectos estratégicos de nuestro gobierno, y realmente estoy seguro que él está haciendo un magnífico trabajo en el BESIE y lo hemos podido notar. Pero adicionalmente a eso, El Salvador tiene ventajas comparativas muy importantes. La primera es que estamos dolarizados, y si bien es cierto, Panamá también está dolarizado, pero no es menos cierto que Panamá es considerado en alguna medida un paraíso fiscal, y no es interesante para los mercados financieros de deuda trabajar con un país como Panamá por ser un paraíso fiscal. El caso de República Dominicana, a diferencia de El Salvador, es un mercado y un país que basa toda su economía en el turismo, básicamente, y pues nosotros tenemos la ventaja de tener un mercado de valores muy maduro, con suficientes actores en el mercado de valores, y adicionalmente a eso, pues estar dolarizado nos da una tremenda ventaja. El BESIE sin duda va a valorar todas estas capacidades que tiene nuestro país, la fortaleza de nuestro sector financiero, que es sin duda uno de los sectores financieros más fuertes en toda la región centroamericana, con más solidez, y la responsabilidad que se ha tenido desde el Banco Central de Reserva con la emisión de las normas necesarias y la superintendencia del sistema financiero para poder supervisar a todos los actores, nos da un plus contra cualquier otro país de la región. Así que estamos seguros que nosotros vamos a poder convertirnos en ese hub financiero y en ese centro de mercado de capitales y mercado de deuda en la región. El presidente de la República ha dicho que va a enviar varias leyes para poder seguir abonando en este proyecto. Y quiero mencionar lo que ya destacaba Luis Rodríguez, la importancia de ver una figura por parte de un presidente tan presente y tan involucrado en los temas económicos. Lo que pasa es que en El Salvador, a diferencia de otros países, hay un gobierno que trabaja articulado. Hay un presidente que está realmente preocupado por el crecimiento económico y que está seguro él, como lo dijo desde su campaña, que el mejor programa social es un empleo, y los empleos solamente se consiguen con un crecimiento económico real y con el interés de los actores privados para poder participar en los negocios en El Salvador. Porque tenemos que estar claros que ningún privado va a intentar invertir en un país si no es para ganar dinero. El fin de las empresas es el lucro y deben de tener lucro,
pero debe ser un lucro justo y adecuado para poder generar mayores riquezas. Y eso lo vemos como algo tremendamente interesante, es el hecho de que en El Salvador, en el año 2021, se ha reinvertido utilidades por 537 millones. Las empresas no se han llevado las utilidades fuera del país, sino que las han reinvertido en El Salvador. Eso es prueba de que El Salvador genera la confianza necesaria a los actores privados. No importa lo que digan de repente muchos detractores del gobierno, la realidad es que El Salvador está creciendo, que los actores privados confían en El Salvador, que siguen invirtiendo y reinvirtiendo sus utilidades, lo cual es una prueba más fehaciente todavía de que estamos por el camino correcto. Como usted ya lo mencionaba, la razón de crear este mercado de deuda es que los países suelen buscar opciones de fondeo en el extranjero para concretar proyectos y además alcanzar la confianza de inversionistas, y esto nos permitiría también conectar con otras bolsas de valores. Por supuesto, tiene que conectarse con otras bolsas de valores. De hecho, en El Salvador se venden títulos de otros países actualmente. El mercado de valores del Salvador es totalmente abierto y los valores del Salvador también se pueden vender en otros países. Ese paso ya lo dimos, ya estamos caminando en ese sentido y podemos ver que hay interés. Ahora, acordémonos que un mercado de deuda no es necesariamente para financiar gobiernos, es para financiar a los mismos privados que requieren inversiones fuertes para poder generar sus proyectos de desarrollo. Desarrollos inmobiliarios, desarrollos industriales, parques industriales, etcétera, requieren financiamiento y ese financiamiento solamente se puede obtener con un mercado de valores maduro. Nosotros estamos seguros que El Salvador tiene un mercado de valores maduro, pero este impulso del Banco Centroamericano nos va a permitir definitivamente ser un hub mucho más fuerte para poder participar y también atraer inversionistas de otros países que participen en este mercado de valores. ¿Qué tanto se mueve en esta bolsa de valores? ¿Qué tanto se realizan las transacciones en esta bolsa de valores que es de la región centroamericana? Bueno, no existe en este momento una bolsa de valores regional. Lo que existe son títulos y participación y deuda que se comercializa en los diferentes países. El Salvador, aquí se comercializan títulos, valores de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica. No le puedo decir exactamente el monto exacto en este momento, pero está iniciando, es incipiente todavía. Pero hacia dónde se puede llegar realmente es un monto sumamente alto, como dice la nota, son cerca de 40 mil millones de dólares que se deben negociar de deuda anualmente en nuestra región y que es muy importante que podamos tener un centro de mercado de deuda y que lo podamos tener en El Salvador es mucho más importante aún para nosotros. El mercado es un proyecto de verdadera integración, así lo detalló MOSI, impulsado por el BESIE, el Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y también el Consejo Monetario Centroamericano, que se espera que comience, como ya lo decían, podríamos empezar a operar en este primer trimestre del 2022. Secretario, ¿es posible? Yo creo que empezar a operar en el primer trimestre es un poco difícil. Hay que tener todas las leyes, las normas necesarias para poderlo hacer. Pero lo que sí es importante es que se inicie la construcción de este mercado de valores. Y esto debe ser suficientemente claro y bien estudiado para poder lograr los beneficios que se buscan. No podemos arriesgarnos a que un mercado de deuda regional sea hecho a la carrera. Tiene que ser hecho con la suficiente fortaleza normativa, la suficiente fortaleza legal para que permita garantizar a los inversionistas nacionales y extranjeros los recursos que están poniendo a disposición tanto del público, de las empresas, como de los gobiernos de la región. Secretario, que la CEPAL diga que El Salvador es uno de los países que va a permitir apalancar la economía de la región centroamericana, sin duda nos llena de mucho orgullo, sobre todo cuando en las economías de los otros países, a consecuencia de la pandemia, una pandemia que continúa cobrando vidas alrededor del mundo, lo que hizo fue decrecer. Bueno, de hecho, El Salvador decreció en el 2019, menos de lo que se había proyectado, pero logramos cambiar la tendencia hacia un crecimiento tremendamente importante como es el 10.3%, que es lo que se ha proyectado por el Banco Central de Reserva,
Y sin embargo yo sigo creyendo que cuando tengamos realmente la definición de los números del cuarto trimestre, pues pudiera ser un poco más del 10.3%. Pero es importante poder medir. Mientras Panamá decreció casi 18% en el 2019, El Salvador solo decreció 7.8%. El Salvador va a crecer un 10.3% y Panamá va a crecer un 12.5%. Pero cuando vemos y neteamos 2019, 20 y 21, El Salvador va a crecer un 6.3%, República Dominicana va a crecer alrededor del 7.9, 8 y pico por ciento, y Panamá solo va a crecer un 2.3%. O sea que vamos a estar muy por encima de Panamá, que al final de cuentas es la primera economía, la de mayor crecimiento proyectado para el 2022, pero va a ser al final la tercera economía con mayor crecimiento neto en la región centroamericana, siendo nosotros el segundo. ¿Cuáles han sido, en su opinión, secretario, las acciones y las estrategias más importantes para que nosotros podamos lograr estar ubicados de esta manera? Bueno, yo creo que es la sumatoria de muchas acciones. La primera es el manejo de la pandemia, y toda la estrategia de vacunación, de control, de seguimiento que se ha dado con el manejo de la pandemia, la construcción del Hospital de Salvador, que generó confianza en nuestra población, saber que si se enfermaban iban a tener a dónde poder acudir, cosa que no sucedió en el resto de los países de la región. La estrategia del plan de control territorial, que también fue tremendamente importante para lograr parar los niveles de delincuencia que vivía nuestro país. Todo esto genera temor, y yo creo que el mayor eje que garantiza que un país se desarrolle o que no se desarrolle es la confianza que tenga la gente. Y en este minuto la gente se siente segura, si no totalmente segura, porque como lo ha repetido el presidente muchísimas veces, no hemos hecho todo lo que quisiéramos haber logrado, pero hemos logrado lo que se pudo lograr, y es importante lo que se ha logrado en el tema del control de la delincuencia, en el tema del manejo de la pandemia, que ha sido realmente exitoso, los planes y las estrategias de desarrollo económico, de despegue económico, de despegue empresarial, que nos ha permitido mantener el impulso de nuestra economía y hacerlo aún mayor. La creación de Firempresa, por ejemplo, que ha sido tremendamente importante para mantener a la micro y pequeña empresa funcionando, y el empuje, la garra, la fuerza de los salvadoreños para lograr levantarse de cualquier crisis. Destaca sin duda la inversión en proyectos, en inversión pública. Hemos visto una inversión importante en la gestión del presidente Nayib Bukele, que pese a la pandemia se ha continuado, se ha realizado. El país se va transformando aceleradamente y lo podemos ver en obras, en infraestructura. Y eso sin mencionar la inversión privada. Por supuesto. Los países requieren de dos tipos de inversiones, la privada y la pública. No puede haber inversión privada si no están las condiciones en la inversión pública necesaria, como la infraestructura que se requiere. Los trabajos que se han hecho en los bypass que se han generado, en el trabajo en la Claudia Lars, en el Gerardo Barrios, en los trabajos que se están haciendo en los pasos a desnivel, pues se proyecta una inversión de 1.700 millones para el año 2022, y eso es importante porque son inversiones sin precedentes en El Salvador. No nos olvidemos que históricamente en El Salvador, a pesar de que los proyectos de inversión han sido de alrededor de 700, 800 millones, solamente se ha ejecutado históricamente menos del 45%. Entonces que al final lo que se ejecutaban son cerca de 350 millones al año en obras de infraestructura. Y en nuestro caso estamos viendo cómo se va realmente generando la inversión, que las obras se miran y que realmente son obras de calidad que están beneficiando a nuestro pueblo. Porque otro problema que se ha visto en el pasado es que si bien se invertía alguna cantidad, las obras que se construían eran obras que a los 2 años ya no servían. Y eso ha cambiado totalmente. Ahora las obras que se están realizando son obras de calidad que verdaderamente están beneficiando a nuestra población. Y ver esta transformación en El Salvador, como usted ya lo señalaba, es la confianza que le genera al privado venir con inversiones tan importantes que superan los 500, los 100 millones de dólares. Por supuesto, por supuesto. Para el caso Energía del Pacífico, una inversión de $1.000 millones que se empezó a gestar en el año 2012,
fue hasta nuestro gobierno en que se le permitieron y se le dieron las autorizaciones necesarias para empezar a generar. Y lo más importante es que este era un proyecto que se iba a generar en alrededor de 3 a 4 años. Y sin embargo se inició en el 2020, en medio de la pandemia, iniciando la pandemia, y se espera que ya este año, en el mes de marzo, febrero, marzo, ya esté generando. Las primeras pruebas creo que se realizan a finales de febrero. Eso nos da no solamente la sensación de que las cosas en El Salvador se pueden hacer bien, se pueden hacer rápido y puede generar los resultados que se requieren. Esto nos permitirá tener una generación de 380 megawatts de energía limpia generada con gas natural, lo que garantiza también el cuidado del medio ambiente. El Salvador está impulsando fuertemente todo lo que son las energías renovables. En este momento tenemos la presidencia pro tempore de IRENA, que es el Congreso Mundial de Energías Renovables. Nuestras empresas estatales, como la GEO y la CEL, que son generadores de energías renovables, como el agua, el calor de la tierra, ofrecen casi el 60% del consumo nacional de energía, y vamos por más. La economía salvadoreña, como ya lo decíamos, ha tenido un crecimiento histórico que lo hemos dado a conocer en los últimos meses del año 2021, y de todos los salvadoreños es conocido que este ha llegado al 10.3, y como dice el secretario, podría crecer más. Ojalá que así sea para nuestro país. Pero es impresionante saber que quienes han impulsado esta economía, quienes han dado este empuje, han sido las micros y las medianas empresas. Y esto sin duda no se hubiera logrado sin el apoyo de Firempresa. Secretario, muy acertada esa estrategia. Por supuesto. Pero es importante notar lo siguiente, Marisol. Todas las empresas han ayudado a generar este crecimiento. Todos los salvadoreños hemos ayudado a generar este crecimiento. No hay ni uno solo. O sea, no se puede decir aquí, esta empresa ayudó más, generó más que esta otra. Todas han generado, pequeñas, micro, medianas, grandes empresas. Todos los salvadoreños han sido parte de ese crecimiento. Las importaciones de bienes intermedios no hubieran crecido si no hubiera habido un consumo interno. Para que exista un consumo interno tiene que haber empleo. Para que haya empleo tienen que haber inversionistas que estén dispuestos a invertir, sean micro, pequeños, grandes, gigantes. Lo importante es que hay confianza de los 6,5 millones de salvadoreños en el país en este momento. Hay algo que se nos había robado históricamente en El Salvador: la esperanza. Y un país que no tiene esperanza, un pueblo que no tiene esperanza, no tiene dónde ir. Y eso lo único que ha logrado nuestro país es expulsar a nuestra misma población hacia afuera de El Salvador en busca de un mejor futuro para su familia. Pero ahora vemos que los salvadoreños ya no tienen tanta intención de irse del país porque ven una posibilidad y un futuro en nuestro país. Los inversionistas están viniendo. Nunca en El Salvador se había reinvertido el monto que se ha reinvertido en el año 2021. 537 millones son números realmente impactantes. Usualmente en El Salvador los empresarios lo que hacían, agarraban su ganancia, se la llevaban afuera, pedían préstamos y querían crecer, pero nunca reinvertían su propia ganancia. El hecho de que estén sacando de su bolsillo para invertir en sus empresas, porque al final de cuentas las utilidades ya estaban dentro del bolsillo de ellos, para invertir en sus empresas es algo que no se había dado en El Salvador, en la magnitud como se ha dado. Claro, hay casos específicos donde sí lo han hecho, pero la magnitud que se hizo en el año 2021 es sin precedentes definitivamente, y eso se llama confianza, eso se llama la esperanza de que el país va por un buen camino. Esa esperanza sin duda está reflejada en nuestra diáspora, la diáspora que desgraciadamente se vio obligada a huir de nuestro país desde la época de los 70 a consecuencia de una guerra que nos arrebató a la vida de 75,000 salvadoreños, 15,000 desaparecidos y después una ola de violencia, de criminalidad que hizo huir a cientos de familias más. Hoy estas familias están continúan enviando remesas, pero ya no solo es para el consumo, nos decía el presidente del BCR, sino que son salvadoreños que con esta confianza que usted señala
quieren regresar a El Salvador y quieren invertir en El Salvador. Y lo están haciendo, de hecho lo están haciendo. Ya se está generando esa inversión de la diáspora. Siempre ha habido casos excepcionales que lo habían hecho, pero el interés que tiene este momento en venir a El Salvador, ya no solo de aquellos que se fueron, que ahora tienen 60, 70 años, sino que de los hijos y de los nietos de ellos que quieren venir a El Salvador, que quieren conocer El Salvador y que están buscando pensar en quedarse en El Salvador, cosa que jamás se les había ocurrido. Antes, pensar que un hijo o nieto de un salvadoreño que había emigrado en los años 70, 80 a Estados Unidos, en venir a vivir a El Salvador era impensable. Ahora lo están viendo y lo están haciendo y lo están buscando. Y eso es muy, pero muy importante para nuestro país. Y no pueden existir voces disonantes que digan que es un invento, que es una estadística del Estado, porque lo estamos viendo, lo hemos visto en los periodos donde el turismo está en pleno apogeo y donde hemos visto esta enorme cantidad de compatriotas que expresan su deseo de regresar. Marisol, las voces, yo no les llamaría disonantes, las voces enfermas, que buscan siempre el pelo en la sopa, la piedra en el zapato, que se inventan el pelo en la sopa y la piedra en el zapato para generar una distorsión, cada día son menos y menos creíbles. El problema es que la oposición ciega en nuestro país no ha entendido que al pueblo salvadoreño ya no lo pueden engañar, que lo que la gente ve, percibe, camina, respira, ya no lo pueden tapar, no se puede tapar el sol con una mano. Entonces, ellos van a seguir hablando y van a seguir diciendo todo lo que quieran, pero la realidad la estamos viendo en los números y en los participantes de los diferentes sectores de la economía salvadoreña. Lo estamos viendo en el interés de nuestros jóvenes, en la felicidad de nuestros niños cuando reciben una computadora, en la felicidad de una familia cuando ve que la calle que los lleva hacia su casa ha sido pavimentada después de que había sido un lodazal, que les crearon un puente y ya no tienen que pasar colgados en una pita de un lado a otro de un río. Eso no lo pueden tapar, no pueden tapar el sol con una mano. Esa gente está viviendo una nueva vida, una nueva esperanza de que en El Salvador sí puede haber futuro. Nos secuestraron, nos castraron nuestra visión de país, nos destruyeron totalmente, generaron la idea de que solamente fuera del Salvador se podía vivir bien, solamente fuera del Salvador habían oportunidades. Nos han robado. Ojalá hubiera sido solo el dinero lo que se robaron, pero se robaron toda la esperanza, toda la intención de un pueblo para crecer y desarrollarse. Los salvadoreños somos reconocidos a nivel mundial por lo trabajadores, por lo productivos que somos, pero hasta eso nos habían robado. Nos hemos acostumbrado en muchos casos a vivir de las remesas familiares sin buscar un desarrollo y una oportunidad para nuestra familia. Pero esta pandemia nos enseñó que aquellos que en algún momento se quedaron sin trabajo se volvieron empresarios, micro, pequeños. Hay unos que empezaron de micro hace 1 año y medio, 2 años, y ahora ya son medianos. Y están exportando. Y están hasta exportando. ¿Por qué? Porque el salvadoreño es así. Aquí se hace un hoyo en una carretera y usted se empiezan a generar colas de carros por el hoyo que hay en la carretera y a los 15 minutos aparecen 50 personas vendiendo algo. Eso somos los salvadoreños, somos emprendedores, no nos quedamos sentados, buscamos algo para sobrevivir. Nuestra gente nadie la va a aplastar porque somos un pueblo especial, bendecido de Dios, los únicos que llevamos el nombre de nuestro Señor, El Salvador. Y todo eso nos lo habían robado. Sí genera un clima de tranquilidad, pero no debemos confiarnos. Estar vacunado no garantiza que no nos podemos enfermar. Tenemos que seguir las medidas de bioseguridad necesarias, usar la mascarilla, usar el alcohol gel, mantener el distanciamiento social. Estar vacunado no es garantía de no enfermarse, es garantía de no fallecer. Es un plus para no llegar a morir por causa de la enfermedad. Pero no debemos confiarnos absolutamente.
Yo creo que en El Salvador también ha pasado algo que no ha sucedido en otros países. Y es que no solamente hemos tenido el efecto de la campaña de vacunación, que creo yo que debemos de impulsarla aún más, los salvadoreños debemos de buscar el vacunarnos, sino que también la inversión que hizo el Estado y el trabajo que se ha hecho en hacer exámenes, en poner vacunas, en las instalaciones, el Hospital El Salvador, la renovación de todos los centros de salud donde se podían atender este tipo de enfermedades, le ha generado a nuestro pueblo algo que se llama confianza. Y la confianza quita el temor. Y yo creo que COVID-19 tiene un efecto tan grande a nivel de psicológico y del temor que causa en la gente, que la mayor causa de muertes es por el temor que ha tenido la gente. Temor a ser descubierto de que tiene COVID, personas que se sentían mal, que no iban a hacerse el examen para que no les dijeran que era COVID y perder ese miedo que pudieron tener en El Salvador era muy importante, fue muy importante, porque la gente sabía que si aparecía con COVID iba a tener garantizadas sus medicinas, le iban a llegar a la puerta de su casa, iba a ser monitoreado, lo llamaban 2, 3 veces al día para ver cómo estaba, y se sigue haciendo, por supuesto, que si acaso se ponía grave iba a haber un hospital donde lo podían atender adecuadamente. Las posibilidades de morir eran muy pequeñas comparadas con otros países de la región. Esa confianza mató el temor y sin temor obviamente uno puede enfrentarse mejor. Y caso curioso, esa falta de temor hizo que nuestra gente respetara las medidas de bioseguridad, porque uno va por la calle y ve a todo el mundo con mascarilla. Así es. Usted va en Honduras y no ve a nadie con mascarilla en la calle, va a Guatemala y no ve a nadie con mascarilla en la calle. Y usted vea los resultados que están teniendo esos países. ¿Qué hizo que el salvadoreño, sin tener la obligación, sin que nadie le dijera si no andas con mascarilla te voy a meter preso, sin que nadie le dijera si andas cerca te voy a meter preso, si salías a la calle te voy a meter preso, lo respetara? La confianza y la certeza que por primera vez había un gobierno que verdaderamente se estaba preocupando por su salud, cosa que no había pasado nunca antes. Y vemos ahorita países como Holanda cerrados, Italia cerrada, Inglaterra, Reino Unido cerrado, Alemania cerrada, Estados Unidos está totalmente abierto, pero está teniendo 900,000 casos diarios. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando empezó la pandemia, los primeros 3 meses, decían, pero qué preocupación tienen por esta enfermedad, si la influenza mata más gente que lo que ha generado el COVID, si hay 500,000 personas contagiadas de influenza y de COVID solo hay 200,000. Ahora estamos teniendo 800,000 contagios en un solo país al día. Entonces, no podemos pensar en que solamente es la vacunación, porque Estados Unidos igual tiene 64% de vacunación. No podemos pensar que es solamente el hecho de tener hospitales, Estados Unidos los tiene, sino que la confianza que tiene nuestro pueblo en que el gobierno se está preocupando por ellos, lo que hace que realmente se preocupen ellos también por sí mismos. Y eso es algo que nunca había tenido el salvadoreño. Fue la decisión correcta cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, y que muchos funcionarios lo han dicho, no todos estuvieron de acuerdo con el mandatario, donde el presidente de la República dijo que debía prevalecer la salud ante la economía. Y él se comprometió, de hecho, recientemente leíamos un tuit donde decía, preocupémonos en este momento por la salud. Y yo les prometo que después vamos a levantar la economía. ¿Fue la decisión correcta? Sí, definitivamente fue la decisión correcta. Yo, de hecho, no estuve de acuerdo con él cuando decidió cerrar de una manera abrupta el aeropuerto. Pero sí estuve de acuerdo en que había que prevalecer la salud por encima de cualquier cosa. Que de nada nos servía tener la mejor economía del mundo con toda la población en el hospital. O sea, no tenía ningún sentido. Había que prevalecer la salud por encima de la economía. Pero tuvimos la suerte de poder hacer algo tremendamente importante.
cuidamos la salud, pero cuidamos la economía al mismo tiempo. Y eso es algo que nadie hizo. Mientras hoy recién algunos países están empezando a mandar paquetes alimenticios a las personas a sus casas, el presidente Bukele lo hizo el año antepasado. El 2020 se empezó a trabajar en eso. Mientras otros países recién están queriendo ver cómo impulsan la vacunación, nosotros empezamos a negociar las vacunas en mayo del 2019. Mayo 2020, perdón. Mayo de 2020 empezamos a negociar las vacunas. Entonces, esas cosas realmente no las vimos en alguna medida. Hubieron ciertas acciones en las que yo me preocupé, por supuesto. A mí me toca ver el tema de economía y comercio internacional, pues obviamente me preocupé. Y pensé que no era la forma de hacerlo en su momento, pero al final nos demostró que era lo correcto. Nosotros nos tocó encontrar la ruta para que se prevaleciera la salud por encima de todo, pero que también pudiéramos cuidar la economía, y lo logramos hacer, gracias a Dios. Un trabajo que pudo articular muy bien el presidente Bukele, que pudimos trabajar todas las instituciones de la mano, que pudimos buscar la solución para no caer en una crisis mucho más grande. Y vuelvo al punto, se estimaba en mayo del 2020 que El Salvador iba a decrecer 12.5, 13% en el año 2020 y solamente decrecimos 7.8, gracias a haber hecho las medidas correctas en el tema económico, pero también gracias a haber hecho las medidas correctas en el tema de salud, a pesar de que no nos dejó la Asamblea Legislativa, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia nos convirtió en el único país en el mundo que no tenía emergencia por la pandemia. Eso es importante que lo tengamos todos claro. No solamente ha sido lo que se logró hacer, sino que se logró hacer en contra de todos los demás estamentos del Estado, como la Asamblea Legislativa que existía en ese entonces y la Corte Suprema de Justicia, que nos coartó toda posibilidad de hacer un manejo efectivo de la pandemia, pero nos ayudó nuestra gente. Los 6 millones de salvadoreños que respetaron las medidas, que a pesar de que la Corte Suprema dijo, no hay que quedarse en la casa, no hay que usar mascarilla, no se preocupen, ustedes se pueden ir a morir cuando quieran, porque eso fue lo que hizo al quitarnos el decreto de emergencia. Nuestra gente dijo, nosotros vamos a hacer lo que nos está recomendando el gobierno, porque estamos seguros que el gobierno realmente por primera vez en la historia nos está cuidando. Y antes de ir a la pausa, no podemos dejar de mencionar la recuperación de empleos tan impresionante que tuvo también el país, secretario. Por supuesto. Pero es lo mismo, Marisol, es la confianza. No hay otra razón. La confianza de empresarios de todos los niveles, de todos los tamaños, de todos los sectores, en un gobierno que está haciendo lo correcto. Nosotros hemos logrado no solamente recuperar el 100% de los empleos que se tenían a febrero del 2020, sino que tenemos 70.000 empleos más. Y eso es algo que, bueno, si la fábrica de empleos del presidente Funes en su momento, el hoy nicaragüense, lo más que logró crear fueron 18.000 empleos en un año. Y muchas vallas publicitarias. Y muchísimas vallas publicitarias, por supuesto. Pero nosotros, en un año de pandemia, creamos 90.000 empleos nuevos. Entonces, somos nosotros, el gobierno. Bueno, el gobierno ayudó, sin duda alguna. La función del gobierno es crear las condiciones. Pero si no tuviéramos la confianza de los empresarios, no se hubieran podido crear. Entonces, cuando viene personeros de ciertas gremiales del sector privado, dicen, todo esto es gracias a los empresarios. Pues, ¿y por qué no lo hicieron los empresarios en tiempos de Mauricio Funes, en tiempos de Sánchez Serén, en tiempos de Tony Saca, en tiempos de Paco Flores, en tiempos de Armando Calderón Sol, que para mí ha sido el mejor presidente de Arena? No lo hicieron. No lo hicieron ni siquiera en tiempos de Freddy Cristiani. Los empleos no se crearon de la forma como se han creado en ninguno de esos gobiernos. En ninguno de esos gobiernos se crearon. En ninguno de esos gobiernos ha habido la confianza de 6 millones y medio de salvadoreños, de todas las clases sociales, de todos los niveles económicos, de todos los sectores económicos.
Nunca ha habido los niveles de confianza que existen en este momento. Ningún presidente en la historia ha tenido 90% de aprobación. Ninguno. Después de 2 años y medio de gobierno, en medio de una pandemia. Ya no pueden decir que era la luna de miel de esas Pablo, estadísticas. la luna de miel ha durado mucho. Bueno, definitivamente, Marisol. Yo creo que hoy por hoy se habla más de El Salvador fuera del Salvador que dentro del Salvador. Hoy por hoy el mundo entero tiene sus ojos puestos en un país que está creando algo y desarrollando algo que no se había hecho en ningún otro lugar del mundo. Que todos hubieran esperado que hubiera sido en Estonia, en Lituania, en Estados Unidos, en otro país más desarrollado, sino que fue El Salvador y la visión del presidente Bukele la que abre las puertas para convertir el uso de un criptoactivo como moneda de curso legal. En realidad es una moneda transaccional, no es una moneda física, no es un billete, es un activo virtual que nos permite tener una trazabilidad total de dónde se origina y dónde se recibe. Permite en alguna medida poder tener unas transacciones en cualquier parte de El Salvador y poder generar comercio a través de Bitcoin. Pero el presidente Bukele vio más allá que eso y hay que ser claros en un tema. Bitcoin es un criptoactivo que se genera únicamente a través de una minería específica, que no es minería de pala ni de mina. Esa minería es la única que puede lograr generar nuevos bitcoins. Y nosotros tenemos una capacidad que muy pocos países del mundo tienen, es la generación geotérmica. Y el presidente Bukele viene y dice, bueno, nosotros tenemos cómo generar energía a través de la fuerza que han dejado todos los volcanes en El Salvador. Busquemos la ruta para generar un polo de desarrollo y que se mine Bitcoin en El Salvador. Busquemos el lugar, la mejor ubicación, y él decide que tiene que ser donde vamos a lograr impactar realmente una zona importante de nuestro país que había sido olvidada históricamente como es el oriente de El Salvador. Y es así que se crea en las faldas del volcán de Conchagua la idea de crear Bitcoin City. ¿Y qué es Bitcoin City? Es un polo de desarrollo importante, propiedad de del Salvador, con las leyes de El Salvador. Muchos han querido decir que son una zona económica especial que se va a regir por su propia ley. No hay tal. Es un lugar dentro de El Salvador que se rige por las leyes salvadoreñas. Y son leyes que tienen que ser aprobadas en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, que ya, pues la mayoría ya existen, que han existido siempre, el Código Penal, el Código de Comercio y las reformas que se hagan a este. O sea, no es como las zonas económicas exclusivas de Honduras, que tienen su propia legislación, su propia policía, su propia cortes, todo independiente. Acá no, es leyes del Salvador. Pero para desarrollar esto se necesita recursos. Y la idea es conseguir un endeudamiento a través de unos bonos que van a ser pagados con la minería de Bitcoin, no con recursos del Estado, y que van a permitir desarrollar esta zona. Con las ganancias de esta minería. Con lo que genera esta minería. Acordémonos de, las ganancias de esta minería, tal cual tú lo decís, y lo que genera esta minería. Entonces, ¿qué es lo que está arriesgando El Salvador? Pues El Salvador no está arriesgando nada. El Salvador lo que está haciendo es decir, señores, somos el primer país en el mundo que va a desarrollar una ciudad que va a tener condiciones especiales para generación y minería de Bitcoin, donde se vivirá de una forma diferente, pero bajo las leyes salvadoreñas. Y es una oportunidad. Muchos pudiéramos de alguna manera compararlo con una zona franca, como las que existen para producción de ropa, para producción tecnológica, para producción de partes automotrices. Únicamente, ¿qué va a ser?
para generar Bitcoin, para funcionar en Bitcoin. Y va a ser algo definitivamente de primer mundo. Porque también quienes van a venir a este lugar están acostumbrados a una forma de vida totalmente diferente de la que estamos acostumbrados nosotros. No porque sea mejor, sino que simplemente es diferente. Entonces, esta ciudad de alta tecnología, que es importante que lo tengamos claro, va a ser de alta tecnología, va a permitir a nuestro país entrar en una nueva ruta, porque esa alta tecnología también se va a derramar hacia las demás ciudades de nuestro país, y sobre todo a una zona que ha estado históricamente deprimida y abandonada, como es la zona oriental. No será exclusiva de Bitcoin. O sea, nace en Bitcoin City, pero se derrama. Pero obviamente va a caminar hacia afuera. O sea, yo no sé, pero yo me acuerdo cuando yo encendí la primera computadora allá por el año 80, yo no sabía qué diantres hacer con eso, pues. Pero mis hijas, que en ese entonces tenían 12, 13, 14 años, las manejaban, hablando del año 80, el año 90. El año 80 recién nacieron, el año 90. Entonces estaba, pero era complicado. Hoy por hoy cambia uno de teléfono y el nuevo teléfono tiene 1000 funciones nuevas y uno las puede manejar en un momento. Pero a mí me cuesta 10 veces más de lo que le cuesta a mi hija, y a mi hija le cuesta 100 veces más de lo que le cuesta a mi nieta, que a pesar que tiene 5 años. ¿Por qué? Porque la naturaleza ha ido cambiando de los seres humanos. Entonces no hay que preocuparse y no hay que encerrarse en un status quo, en unos paradigmas en los cuales nos han metido históricamente. El Salvador está dando pasos agigantados para llegar a un futuro que desconocemos, pero que sabemos que va a ser bueno. ¿Por qué? Porque el mundo va caminando hacia allá. Nosotros ahorita, ¿qué es lo que tenemos que esperar al final de cuentas? ¿Cuáles van a ser los países que van a seguir los pasos del Salvador? Y ya hemos oído y leído en las noticias que hay varios países que están trabajando la legislación para entrar a usar el Bitcoin como moneda de curso legal. Esto va a seguir caminando históricamente, no va a parar. ¿Por qué? Porque los países tienen la capacidad de emitir dólares y generar inflación. Pero el Bitcoin no se puede generar si no es a través de la minería. Hay un número definido de Bitcoin. No van a haber más de tantos Bitcoin en el mercado mundial. Va a llegar a un número y ahí se va a estancar. Eso no va a pasar de... Pero en cambio el gobierno de Estados Unidos emite dólares. El gobierno de Guatemala emite quetzales. El gobierno de Honduras emite lempiras. El gobierno de Costa Rica emite colones ticos. El gobierno de Chile emite pesos. El gobierno argentino emite pesos. Y van emitiendo pesos y generando inflación y generando una masa monetaria mucho más grande, pero con mucho menos valor. Entonces, ¿cuál es la solución para los inversionistas? Uno dice, vamos a guardar nuestros recursos en oro. ¿Pero qué es el oro? ¿Por qué vale el oro? ¿Qué puede hacer usted con oro que no sean joyas y partes tecnológicas? Nada. No lo puede comer, no lo puede transar. Usted no puede ir a la tienda, mire, le voy a pagar con este poquitito de oro, deme dos panes. No puede. Pero en cambio ya puede hacerlo con Bitcoin en El Salvador. Usted puede ir a la tienda y decirle, mira, véndame un pan que vale 10 centavos y se lo paga con Chivo Wallet. Y no tiene problema. Pero con oro no lo puede hacer, con platino no lo puede hacer. Esa diferencia de la transaccionabilidad que puede tener el Bitcoin, y que es un valor que se mide en base a lo que dice el mercado, le va a garantizar que puede seguir siendo funcional en nuestro país. Yo sí creo que Bitcoin va a tener un futuro. No puede ser una moneda de curso nominal, o sea, en billetes, nunca van a ser billetes, nunca los va a poder andar en el bolsillo, pero va a permitir que la transaccionabilidad sea mucho más eficaz. Me despido con estas palabras que les ha dicho el director de la estrategia de Blockstream, Samson Mow, quien detalló que El Salvador se encamina, y me parece muy fuerte escucharlo, decirlo, que El Salvador se encamina a ser el centro financiero del mundo. Y si quieren invertir en El Salvador, esta es la oportunidad de hacerlo, ya que será el Singapur de América. Esto habla muy, pero muy bien de nuestro país. Por supuesto. Secretario, y
¿será que estas palabras de expertos también internacionales, además de la confianza que usted ya menciona que existe en el gobierno de la República, en la figura del presidente Nayib Bukele, debe de llevarnos a ignorar a todas estas voces disonantes que continúan tratando de bloquear a la presidencia, pero también de confundir al salvadoreño? Mire, yo creo que nosotros como gobierno no debemos de hacerle caso ni estarles contestando, porque contestarle a alguien que no tiene ninguna credibilidad, que no tiene ninguna raíz de lo que está diciendo, pues no tiene sentido. Ignorarlos totalmente no. Creo que debemos de conocer qué es lo que piensan y qué es lo que dicen, porque obviamente no pueden estar 1000% equivocados. El gobierno, obviamente, nosotros no somos seres humanos, nos podemos equivocar y tenemos que oír a todo el mundo. Pero de ahí a estarles contestando, pues no tiene sentido. Y cuando veamos algo que realmente tienen razón, pues corregir. Solamente no se equivoca quien no hace nada, dice un dicho. Y nosotros estamos haciendo, así que seguramente nos vamos a equivocar. Lo importante no es no equivocarse, lo importante es corregir a tiempo. Y en eso tenemos que preocuparnos y trabajar. Las voces disonantes van a existir siempre, algunas con buena intención, otras con muy mala intención, algunas con fundamento y otras sin ningún fundamento, pero nosotros tenemos que caminar hacia adelante. Decía el libro de Miguel de Cervantes, Don Quijote, ladran Sancho, es señal de que estamos caminando. Si no tuviéramos a nadie que hablar en contra de lo que hacemos, sencillamente significaría que no estamos haciendo nada bueno. Vamos caminando, vamos hacia un futuro. El Salvador es el único país en el mundo que lleva el nombre de nuestro Señor, el Salvador del mundo, y podemos estar seguros que vamos a tener un futuro media vez. Sigamos creyendo y siguiendo la guía de Dios para nuestro país y para nuestra vida. El Salvador, lo repito nuevamente, tiene futuro y el futuro es promisorio y depende de los 6,5 millones salvadoreños dentro de nuestra frontera y los 3,5 millones fuera de nuestra frontera. Gracias, secretario. Siempre es un gusto poder conversar con usted, hablar. Usted conoce mucho la historia de nuestro país, conoce cómo nuestro país se le negaron tantas oportunidades, y que usted hable de ese brillo de esperanza que hoy existe para nuestro país, sin duda nos hace sentir feliz, nos da muchísima ilusión. Gracias por acompañarnos esta mañana en AM. Muchísimas gracias, Marisol, muchísimas gracias a todos ustedes y Dios bendiga El Salvador y a todos los salvadoreños, estén donde estén.